a pesar de que soy consciente de ese miedo, también soy muy consciente de que atravesarlo las disfruto mucho. Parte de mi trabajo hoy en día conlleva dar charlas frente a mucha gente. Disfruto mucho haciendo eso. La realidad es que lo disfruto un montón. Lo que viene antes por ahí no es tan disfrutable. La preparación, la anticipación, porque creo que ahí es donde se me cuela más el miedo. Vos lo que querés a los 21 no es lo mismo que lo que querés a los 30. Quiere decir que cambiaste de opinión, que ya no lo querés más. Te pasa un montón eso. O sea, vos querés viajar a tal lado. Y pasaron 2 años y no lo hiciste. Y ya no tenés más ganas de viajar a tal lado. Porque tal cosa, ¿viste? ¿Cómo se entiende eso? ¿Desde qué ángulos se entiende, se analiza eso? ¿Desde el lado de no lo lograste? ¿O desde el lado de cambiaste de opinión, cambiaste de deseo y eso ya no cuenta? ¿Entendés? Lograr nuestra visión, que en la teoría la visión tiene una fecha límite, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando logras esa visión? Hay que replantear la visión. Y tenés que replantear la visión ahora con casi 40 años. Y ya no es el sueño de un pibe de 16, 17 cuando soñaba hacer algo. Entonces va cambiando eso también. Pero entras en un limbo en el cual, che, ¿y ahora qué? Che, ya conseguí comprarme la casa que quería. Che, ya hice mi familia o lo que fuera. Tengo el auto que quería. Estoy bien con mi trabajo. ¿Y ahora qué? En Miedos Podcast con Juan Mans, Leandro Gonzarrosa y hoy Facundo Sosa. Gusto. Bueno, Facu. Bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Gracias por invitarme. Con ganas de hablar un poco de miedos. Desde que me hizo la pregunta Lea, Juan, no sé si te contó, tengo la pregunta dándome vuelta en la cabeza, pero de una manera impresionante. Hay algo que tiene esa pregunta que es como que te deja ahí manejando. Yo creo que tenés que estar un poco abierto a que te manijee, pero para mí, si sos de ese tipo de personas... No, pero a mí me pasa... Tuki. A mí me pasó que en el 2018, cuando Juan me hace esa pregunta, hasta el día de hoy me resonó esa pregunta y nos fue acompañando en nuestra relación. Y de vez en cuando yo hago ese juego. Dos cosas hizo Juan que a mí me quedaron un poco marcadas. Esta pregunta del miedo, que de repente se la hago a personas y dependiendo de la respuesta que me den, conecto o no con esa persona, ¿viste? Como decís, ay, le tengo miedo a que me roben. Bueno, listo, no hablo con esa persona. O sea, un lindo test, digamos. Es un buen filtro. Y después lo otro que me acabo de acordar que me dijiste, Juan, una vuelta es cuando, viste, te dan ganas de putear a alguien en la calle, gritarle, te amo. Sí, son las dos cosas que me dejó Juan. Nada, perdón. Así que eso, pero pará. Aclará cuál es la pregunta, Lea. La pregunta es, si nos vamos allá a 2018, algo que te estaba resonando era, y que el otro día, pasa que yo con Facu siempre hablamos de estas cosas, de marca personal, de podcast, de redes. Y el otro día le tiro, y vos, Facu, ¿a qué le tenés miedo? Y así. ¿Tengo que decir ahora? Esto. Y ahí arrancó. Y bueno, Facu, lo pregunto yo, ¿vos a qué le tenés miedo, Facu? Yo el otro día cuando Lea me hizo esa pregunta, le dije que le tengo miedo a dos cosas. O sea, desde ahí arrancamos y vamos a ver a dónde nos lleva esto. La primera es al rechazo y la segunda es a no poder hacer lo que me propongo, como a la incapacidad. Son las dos cosas que me surgieron. Pero como te decía antes, después la pregunta me quedó en la cabeza y hoy no estoy tan seguro de que sean esos solos y que me haya quedado en la cabeza también me hizo pensar en otra cosa, que esto es algo que intercambiamos por WhatsApp estos últimos días, que es que yo venía viendo a los miedos como una traba. O sea, para mí la pregunta era más allá de a qué le tenés miedo, es qué te frena, qué te traba.
Y el otro día estaba chateando con él y decía, che, y si en realidad, en lugar de hacer cosas a pesar de los miedos, lo que hacemos es gracias a los miedos, o sea, cambiarle como el significado, por lo menos que yo le estaba atribuyendo a eso. Sí, Eso sin acá mencionar que el universo también me empezó a mandar mensajes al respecto de los miedos. O sea, después todas queremos. cosas. algo me contó Lea. Si podemos lo podemos poner una plaquita acá, pero Sí, sí, yo quiero la plaquita esa. Pero una de antes las, de todo, una de las por ahí, temas por sobre todo, obviamente es el miedo, pero por sobre todo también es como esta parte más de no hacerse el boludo con el miedo, ¿viste? O sea, es medio por ahí que lo entendimos nosotros desde el primer momento. Y a mí me parece que cuando a uno le resuena es cuando bueno, por lo menos nosotros entendemos que justamente la otra persona nos está haciendo el boludo. Yo creo que cuando te resuena y lo querés tratar y lo querés procesar y demás, es que ya no te estás haciendo el boludo. Ya hay algo que hacer con eso. Hay algo que lo querés estirar, lo querés mover para adelante, para atrás, tapar, arreglar, usar, etc. Pero para mí esa pregunta lo que tiene de piola es como que te presenta, por eso también Lea, lo que vos decías, que a mí me encantó, me acabo de enterar que lo usa como un filtro. Para mí es por eso, boludo, es porque determinás si la persona se hace el boludo o no con los miedos. claro. Cuando te responde light, no, le tengo miedo a los pájaros, y, viste, es como, ¿no? Hay que estar, no sé si trabajado es la palabra, pero hay que, me parece, haberse animado en algún momento a por lo menos hacerse esa pregunta. No sé hasta qué punto todos se la han hecho. De lo que sí estoy convencido es de que todos algún miedo tenemos. No, por supuesto. Antes de meternos en el tema, me gustaría un poco saber quién es Facu Sosa. Qué pregunta, no sé si esa está más complicada de la que le tengo miedo. Un breve repaso por tu vida para después adentrarnos en temas puntuales y por qué vos tenés autoridad para hablar de ciertos temas. Bueno, ¿quién soy? Soy Facu Sosa, tengo 38 años, soy nacido, criado y vivo en Capital Federal, en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires en realidad. Fui siempre al mismo colegio y después de terminarlo, empecé, les diría que casi antes de terminarlo, empecé a trabajar en comunicación, haciendo radio en su momento, y eso lo terminé arrastrando a mi vida profesional. En lugar de seguir por la línea, si se quiere, de los medios bien tradicional. Con tradicional me refiero a trabajar en algún medio, en ese momento era radio o tele, no existía lo que estamos haciendo ahora. Me fui a la parte que yo entendía que era corporativa de medios, que era marketing. Entonces ahí empecé a hacer marketing y comunicación. ¿Pero ahí elegiste estudiar algo relacionado al marketing o fue simplemente carrera laboral? Estudié administración queriéndome siempre meter dentro de lo que tenía que ver con marketing, y después lo que hice fue estudiar periodismo para como despuntar el vicio que me había quedado desde el lado del estudio, no desde el lado del trabajo per se. Lo particular del tema, para mí por lo menos, de meterme en marketing desde la cuestión corporativa como para hacer comunicación, es que lo arranqué pensando que iba a terminar trabajando con los medios tradicionales que hasta ese momento yo conocía, y se me dio, para mí fue una oportunidad hermosa de trabajar en Mercado Libre y empezar a entender en un momento en el cual prácticamente, por lo menos yo sentía que de eso no se hablaba, que era meterme en marketing digital. Entonces mi carrera
de marketing arrancó haciendo marketing digital en una empresa de tecnología. No, me interesa ese tema desde el lado de que creo, bueno, yo estoy pensando mucho en que como que las carreras, viste, van a tender a desaparecer y se va a generar más esto de viendo por dónde vas, te empezás a formar y yo veo tu historial, tu prontuario laboral y digo, es un crack. Y vos decís, tu formación fue en el hacer, básicamente. Y ibas buscando cómo, o las mismas empresas te capacitaban. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que me pasó en Mercado Libre fue que sentí que en ningún otro lado estaba pudiendo, o sea, hubiera tenido la posibilidad de aprender lo que en ese lugar estaba haciendo. Por esto que les decía al principio, de que entré a trabajar en algo que no sabía que existía. Digo, siempre fui de navegar en internet, de muy pendejo. Tenía mi blog, después tuve mi fotolog, o sea que de alguna manera era un nerd, si se quiere, en ese sentido. Pero no conocía el término marketing digital y creo que empecé a entender de qué se trataba trabajando ahí. Así que parte de lo que digo al respecto de esa experiencia es que en ese momento no existía casi que realmente la posibilidad de estudiar marketing digital y la única posibilidad de aprenderlo era haciéndolo. Y Claro, yo tuve la chance de existía la hacerlo. carrera. Claro. No, y yo tuve la chance de hacerlo en un lugar en donde se hacía, o sea, era sumamente necesario hacerlo, Sí. porque no existía otra cosa, y se estaba construyendo la manera de hacerlo también. Entonces, toda esa camada creo que fue una camada que justamente aprendió en el hacer. Todo esto ¿hace cuánto tiempo fue y qué edad tenías vos? Y esto fue en el 2008. Yo empecé a trabajar en Mercado Libre en enero del 2008 y tenía 21. 21. 20. 22, No había cumplido 21 años. Ah, re guacho. ¿Y qué te dio? ¿Y qué sí mal? ¿Y qué te dio en ese momento? O sea, porque yo te estoy imaginando como estudiando, al mismo tiempo laburando en una empresa grande, que ya me imagino que en ese entonces era grande. Tenía como ya revuelo, no me acuerdo ni cuándo surgió, pero venía por ahí. Era una linda una empresa grande, era otra empresa, o sea, no es el Mercado Libre que conocemos Claro. todos hoy. O sea, es una Pero época mucho más startupera. ¿Qué te dio en ese momento en el sentido de qué es lo que fuiste a buscar ahí? ¿Vos fuiste a buscar aprendizaje? ¿Fuiste a buscar experiencia? ¿Qué fuiste a buscar en ese momento? Yo fui a buscar, Guita. me acuerdo patente, o sea, esto te lo puedo responder muy claro. Yo estaba haciendo una pasantía en una empresa de Business Intelligence, o sea, en una empresa que se encargaba de construir los sistemas de los cuales las otras empresas sacaban información. Palabras más, palabras menos. Y estaba en administración y finanzas. Y yo iba y le hablaba a la gerente de marketing y le decía, yo quiero trabajar en marketing. Yo quiero trabajar en marketing, yo quiero trabajar en marketing. Así todo el tiempo, me llamaba la cabeza. Pasante era yo en ese momento. Y me dijo, Facu, acá yo no tengo chance de traerte a marketing, pero tengo una amiga. Está trabajando en Mercado Libre y me acaba de contar que se abrió una posición. Si querés, probamos por ahí. Le dije, sí, de una. Le pasó mi currículum, tuve las entrevistas. O sea, le pasé mi currículum, me llaman para las entrevistas. Y me acuerdo patente de la sensación de entrar a la oficina de Mercado Libre y decir, yo quiero trabajar acá. Claro. Porque estamos hablando de 2008. La imagen que yo tenía en mi cabeza de las oficinas eran cubículos cerrados, en donde había una persona en cada uno de esos cubículos, con una puerta, pasillos, poca iluminación. Y en Meli ya había el espacio abierto. Entonces eran todas mesas compartidas, con salas de reuniones, en donde te metías a tener una reunión. Si querías a trabajar solo, pero eran principalmente para tener reuniones. Mucha gente joven. Claro. Mucha gente joven, la realidad que mucha gente joven. Gente grande
que para mí a los 20 eran gente De de 30 y 40, pico. 50 años. Sí, Eran re pendejos. Y de todas maneras los veía jóvenes, porque por otro lado, además del espacio físico que para mí significaba una oficina, ir a trabajar para mí significaba, no sé si saco y corbata, pero por lo menos sí camisa, y ahí la verdad que nada que ver. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo y que me pareció muy interesante, que era la razón por la cual después tenía muchas ganas de volver, era que mis entrevistas eran con gente que yo consideraba, sin conocerlas, pero por la posición que tenían, muy grosa, entonces no podía creer que estaba teniendo charlas con esa gente, con el gerente general de Argentina, con el gerente general del resto de los países, de algunos de los países de América Latina. Y de ver en la oficina, o sea, dando vueltas por ahí, charlando con la gente, a Marcos Galperino, al resto del Claro, directorio. Y eso era estabas en el como, inicio. yo no puedo creer que esto pase. Entonces, esa sensación que me dieron esas oficinas fueron las que hicieron que tuviera muchas ganas de entrar ahí sin saber demasiado cuál iba a ser mi trabajo. Claro, Y eso, cuando perdón, esa pregunta, el pulso de querer meterte a marketing cuando capaz no sabías lo que era dedicarse a marketing. o tenía una concepción que no era la única que existía. Claro. Claro. Era que capaz era la más por el única. sueño ese de estar en una oficina con un montón de gente, una mesa de ping-pong y tirando ideas y un pizarrón. Para mí, el marketing, o sea, en lo que eran las empresas, tenía que era la razón por la cual quería entrar en marketing, tenía que ver con comunicarle algo a la gente. Como con poder llegarle a las personas con algún tipo de mensaje y generar algo con eso que estaba haciendo. Que fue la razón por la cual, sin saber lo que era marketing digital, me terminé enamorando y por eso casi que haciendo mi carrera en base a eso. Porque lo que me pasó con digital, que fue la sorpresa que me llevé al principio y que te diría acompañó a lo largo de la carrera, que era apretar un botón, sacar una campaña, porque yo en ese momento me ocupaba de campañas de email marketing, estamos hablando del 2008, o sea, casi 20 años atrás, e inmediatamente empezar a ver los resultados de eso que había hecho. O sea, inmediatamente después de haber apretado un botón, empezaba a ver a qué cantidad de gente le había llegado lo que yo había hecho, qué cantidad de gente lo había abierto, si había podido hacer que esa gente, después de abrir ese correo, comprara, por ejemplo, algo. Claro, decían en el 2008. 2008. No. Porque ahora, Claro, ahora los decís, inicios. eso es información que Obvia. lo tenés en todos lados, pero en ese momento tenés información al instante. Era una locura. Era una locura. Y eso que arranqué con países relativamente chicos, porque empecé a trabajar con países más que nada de Centroamérica, también Ecuador, pero digo más que nada Centroamérica. Y cuando empecé a trabajar con países más grandes, con un Colombia, un Venezuela primero, un Argentina, un Brasil después, los números que yo veía se multiplicaban por millones. Qué bárbaro. Y eso me generaba una ansiedad, me acuerdo, cuando mandaba mail sabiendo que iba a llegarle a millones de personas, era espero no estar equivocándome con nada de lo que estoy haciendo. Te quería preguntar eso. Hace poquito vi una charla de un diseñador, no sé si conoces la agencia Pentagram, muy conocida. No. Bueno, es una agencia de branding, entidad de marca de los Estados Unidos muy conocida, de las más conocidas te diría. Y hablaba uno de los partners, digamos, que hay 20 y pico de partners, bueno, un grosso. Bueno. Y hablaba de la presión, de un lado muy positivo lo decía, pero hablaba de la presión que básicamente tenía todo el tiempo en el trabajo en relación a la perfo. O sea, en relación a que básicamente todo está a través de la economía, de que las decisiones tenían que ser las dos cosas, creativas y que tengan una buena perfo.
Perfo en el sentido de que sea efectivo, ¿no? ¿Vos cómo lo vivías a eso? Porque me imagino que a medida que fuiste avanzando en tu carrera ahí adentro, te fueron llegando más y más presiones, ¿o no? ¿Cómo fue eso? Yo era le pondría, te diría, kamikaze de la performance. Okay. Lo que me había dado digital era esta posibilidad de medir inmediatamente, o sea, de saber cuáles eran los resultados de lo que yo estaba haciendo. Entonces, lo que no me daba esa posibilidad para mí era plata malgastada. No inversión, sino plata malgastada. Okay. Por eso me volví un fanático de digital, y dentro de digital, de lo que se denominaba en su momento performance, se sigue diciéndole más o menos así, pero dentro de lo que se denominaba performance, que era básicamente tener muy presente cuál es el objetivo que estás queriendo conseguir con los esfuerzos que estás haciendo, cómo te está yendo con eso y eficientizarlos al máximo. Claro. Y lo que eran los medios más tradicionales estaban como del otro lado, más de la construcción de marca a largo plazo. Yo por lo menos lo veía sin la posibilidad de medir de manera tan inmediata si eso estaba funcionando. Incluso hasta descreía de que eso tuviera algún tipo de impacto, más allá de que después de alguna manera se terminaba viendo. Y terminé cambiando completamente mi punto de vista, y te diría que el punto de inflexión fue el trabajo que hice en OLX, cuando, muy enfocado en performance, empecé a trabajar bastante más de la mano con el equipo y los medios más tradicionales, y empecé a percibir mucho más directamente cómo el awareness de marca, o sea, la construcción de marca, si bien es verdad que es mucho más a largo plazo, termina impactando positivamente en la performance de lo que nosotros hacíamos. O sea, fue muy claro en OLX ver cómo cuando se construía la marca y hacíamos esfuerzos por construir la marca, lo que nosotros hacíamos nos costaba menos conseguirlo. Y cuando esos esfuerzos no estaban, nos costaba más. Y ahí dejé de ser un kamikaze de la performance y empecé a sumarle como esta pata de awareness a lo que venía haciendo. Diría casi que amigándome con algo con lo que me había enemistado por cómo había aprendido el marketing yo en su momento. O sea, de Mercado Libre te fuiste a OLX. No, pasé por un montón de otros lugares en el medio. OLX fue bastante tiempo después de Mercado Libre. Y después OLX desapareció, ¿no? OLX sigue existiendo. OLX sigue existiendo en varios países del mundo, pero en Latinoamérica te diría que prácticamente cerró su operación. OLX era muy fuerte en India, en Europa del Este. Fue una inversión muy potente de uno de los grupos, sino el grupo más importante de Internet del mundo, que quiso trasladar clasificados tradicionales del diario a Internet, y lo hizo a través de OLX en literalmente todo el mundo. Bueno, América Latina no fue una operación que prosperó, pero en otros países, sobre todo en India, te diría, por lo que me contaban a mí, porque yo no tuve la chance de ir a India, está a la altura de un Google, por ejemplo. Claro. Uy, me muteé. Pero bueno, volviendo a... no sé, Chino, vos qué decís. Pero me gustaría como volver un poco al inicio de la conversación y de los miedos que trajiste, Facu. Y yo ahí veo como una contradicción entre lo que es el marketing y los miedos que vos traes. Porque yo digo, una persona que sos exitosa en lo que hiciste, por la carrera que tuviste, después vamos a hablar, si querés, del éxito, porque obviamente es subjetivo y uno se considera exitoso o no. Pero bueno, hiciste una buena carrera en marketing teniendo mucho miedo al rechazo. Cuando el marketing es exponerse al rechazo, ¿no? Es innovar, es que no le guste a todos, ser disruptivo.
¿Cómo manejás ese miedo haciendo algo que lo expone? Yo no tengo la respuesta. Puedo plantearte una hipótesis ahora que estamos hablando. eh, y te diría que quizás no soy tan consciente de ese miedo cuando hago ciertas cosas. Esa es una de las que por ahí me puede llegar a salir decirte. Y la otra que te podría también decir es que eh, le pongo mucho esfuerzo para hacer las cosas que quiero hacer a pesar de ese miedo que tengo. O sea, como que me obligo a atravesar esas situaciones. Vamos a... Lo voy a decir de otra manera. Ahora que te dije estas dos cosas, te sale a decirte de esta forma. A pesar de que soy consciente de ese miedo, también soy muy consciente de que atravesarlo y sobre todo de estar en las situaciones en las cuales atravieso ese miedo, las disfruto mucho. Te voy a dar un ejemplo concreto. Parte de mi trabajo hoy en día conlleva dar charlas frente a mucha gente. Principalmente virtuales porque la gente está en distintos países, pero frente a mucha gente. Disfruto mucho haciendo eso. La realidad es que lo disfruto un montón. Lo que viene antes por ahí no es tan disfrutable. La preparación, o sea, la anticipación, porque creo que ahí es donde se me cuela más el miedo. Pero en el momento en el cual estoy haciéndolo, ya no me importa tanto. Te diría que ya deja de estar. Entonces, en ese momento anterior es en donde aparece, y en ese momento anterior es en donde creo que hay mucho esfuerzo de mi parte de atravesarlo. Pará, y la pregunta es, ahora, hoy sos consciente de ese miedo, porque Sí. obviamente tenés una edad en la cual hiciste un laburo de autoconocimiento, pero a los 20, 22 años calculo que no eras consciente que tenías ese miedo y simple ibas con una inconsciencia y capaz ese miedo era el motor para ir para adelante sin ser consciente de que tenías ese miedo. Creo que no... Creo que hacía cosas por ese miedo, pero no sé si era tan consciente de que lo tenía. Creo que era... O sea, ¿a qué voy con esto que te acabo de decir? A que por ahí estaba muy atento a la aprobación del resto. Estaba muy atento a qué se veía bien afuera y cómo incorporarlo como para poder repetirlo, considerando que veía una reacción positiva en la gente, pero no sé si era tan consciente de que lo tenía. A mí me pasó, después de hablar con vos y de estos miedos que me expusiste y que te dediques al marketing, que, a ver, nosotros tres estamos relacionados un poco a lo que es marketing. Me puse a pensar también si en el marketing también no es una manera de camuflar inseguridades, ¿viste? Como decir, bueno, yo en lo particular soy recontra inseguro, pero armás como una coraza en cuanto a marca, diseño, concepto, ¿no? Que medio un poco te protege y te hace ser un poco más seguro con esto que decís vos, che, esto funciona acá, esto funciona allá. Como que me resonó desde ese lado también, ¿viste? Como... Yo creo que el marketing, yo lo veo más de cómo el marketing usa eso, más que el estar como enmascarando o cubriendo algún tipo de miedo personal del que lo hace. Yo creo que el miedo personal del que lo hace viene por otro lado, y a mí me parece que lo que sí se un poco se aplica a nivel como técnica y que realmente tiene que ver ya con algo más centrado en el marketing, ¿no? ¿Viste? Cuando vos te pones a pensar en por ejemplo, en los pains, ¿no? En los dolores de esa persona a la cual le estás hablando, ¿no? Y yo ya creo que ahí estás medio empezando a meterte en esos miedos que tiene. Porque el dolor, el miedo está muy cerca, me parece. Entonces creo que tiene
tiene parte del uso. Ahora, el que lo usa, el que hace marketing en sí, yo no lo siento que esté tan atado al miedo. Yo siento que eso ya viene por otra parte más personal, digamos. Quizás en la parte que, Facu, que vos estás diciendo depende de cómo seas, pero si tenés que ser efectivo, si tenés que, digamos, cumplir con un cierto régimen, con lo que sea, qué sé yo, capaz que ahí te entra toda esta cuestión de cómo cumplir la mirada del otro y demás, por supuesto, pero yo ya lo veo como de un lado mucho más general en un trabajo, más que sea intrínseco del marketing. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinas, Voltea? Te cagué con esa, Lea. No, me diste vuelta con esa pregunta. Que vaya Facu. Lo que vos dijiste me hizo pensar en que hay una separación entre lo que son los miedos de uno, o sea, los miedos personales, y si después uno utiliza los miedos de la gente en lo que hace. Yo quiero estar como más... O sea, lo segundo no sé si... Por lo menos yo lo percibo tanto de esa manera, en el sentido de usar los miedos de arquetipos para comunicar mejor. Sí, una cuestión de dolores, sí pensar en ellos, pero no sé si es la razón por la cual terminar comunicando. A mí me interesa mucho más como ahondar en cuáles son los miedos de nosotros al momento de hacer o no hacer lo que hacemos. Por lo menos yo me lo pregunto bastante eso. Lo que te evita hacer algo, lo que te frena, te paraliza o te hace accionado. Exacto. Bueno, vos en realidad ya un poco lo mencionaste recién. Dijiste que a pesar de vos haces las cosas, a pesar de por ahí hoy en día interpretar el miedo o estar un poco más consciente que antes, a pesar de eso vos haces las cosas. Vos tenés esa preparación antes de la call, de la presentación, lo que sea, y tenés esta sensación. Pero después lo llegás a disfrutar. O sea, después lo atravesás de una manera que lo llegaste a disfrutar. Lo llegás a disfrutar. A mí eso me parece súper interesante. Es que es lo que hablamos siempre de... lo traemos bastante. A mí me pasa mucho cuando capaz... O tenés que dar una charla, ¿no? A mí me pasa que canalizo mucho los nervios en no dormir bien, en ir al baño, básicamente. Bajo capaz 5 kilos. Me pasó en el aniversario de Barfus, por ejemplo. Estuve 3 semanas previos. Me pasaba cuando iba a rendir un final. Me pasa cuando estamos a hacer cualquier cosa. O cuando voy a tocar con Armando y ensayé un día solo y no me sé los temas. Y ahora, sos consciente de la satisfacción que vas a tener después. Entonces, esos miedos te sirven un poco como una guía de qué es por acá. Creo que viene un poco de la mano de lo que me mandaste ayer, Facu, que si querés traemos la placa, pero me resonó, obviamente, porque la estamos... Y es un poco eso, ¿viste? Si querés textualizarla en español y en inglés. Y es una locura que eso te llegó al mail ayer. Eso ya está. Así. ¿Cómo te llegó al mail? ¿Qué es eso de te llegó al mail? ¿Qué es eso de me IA llegó o algo al... así o qué? ¿Qué es eso de me llegó al mail? Hace años, ya no me acuerdo cuántos, me suscribí a un newsletter. Porque es más interesante todavía, porque si buenísimo. es hace años que pasó. Hace años, No, listo, ya está. Hace años que todos los días me llega un mail del universo. Está bien. Válido. Con una frase. Todos los días me llega y todos los días es una frase distinta. Obviamente hay una persona atrás que lo escribe, digo, no es que... ¿Vos decís que hay una persona atrás? Sí, es una persona de carne y hueso que sé quién es, más o menos cuál es su filosofía, que bueno, lo que hizo fue implementar este newsletter como para recibir del universo frases todos los días.
en su momento lo usé como una especie de carta de intención, porque parte de lo que proponía el newsletter era que pensaras en qué era lo que querías conseguir para que el universo no solo te escribiera frases, sino que en esas frases, en algunas, intercalara lo que vos querías conseguir para recordarte cosas al respecto de ese objetivo que te habías propuesto. El de ayer en particular lo que decía es que después de los miedos, atravesando los miedos, está tu superpoder. Y ahí empezamos a hablar con Lea de la cuestión utilitaria del miedo. Yo le decía, y sí, definitivamente es información que te sirve para algo. Pero detalle no menor es que te llegó ayer. Me Si llegó querés ayer. creer, cree, pero bueno. Claro, te llegó ayer. Me Pero llegó después me ayer. dijiste algo muy interesante, pues bueno, después hablamos algo que no lo podemos Lo voy hablar. a buscar. Que yo te dije, apareció otro miedo. Y vos me dijiste, me quedé pensando, hay una diferencia. Una cosa es miedo y otra cosa es cuidado. Claro. ¿Cómo diferenciamos cuando sos precavido? Porque podés ser... cuando somos cada vez más grandes también conocemos más y cuanto más conocemos, más miedo tenemos. ¿Pero es miedo o ser precavido? Me gusta. ¿Hay una diferencia ahí? Creo que hablamos hoy a la mañana, Juan, algo también relacionado con este tema que vos me lo tocaste y creo que va de la mano también. Primero respondan esto y después traigo lo de Juan. ¿Qué opinas? Bueno, yo le ponía, se lo ponía en relación a algo que hablábamos ayer con Lea, que me parece que lo que charlábamos no tenía que ver necesariamente con el miedo, sino con ser cuidadoso. Y esto le voy a dar una vuelta y te lo voy a responder de otra manera con otra cosa. ¿Viste cuando se habla, uno escucha al respecto de la transparencia en las personas? O lo auténtico, ¿no? Esa O onda. lo auténtico. Bueno, en un momento alguien me dijo algo y a mí me quedó un montón, que es que me dijo, o sea, nos dijo un grupo de personas, es imposible ser transparente, ¿no? Porque nunca le vas a poder mostrar todo lo que tenés dentro a alguien. Y lo que planteaba esta persona es que lo importante era ser coherente. O sea, ser coherente entre lo que vos les mostrás a la otra persona y lo que tenés adentro. Tenés dentro como una forma de representar lo que sentís, lo que pensás, ese tipo de cuestiones. Entonces, así como hay una diferencia entre la transparencia, la autenticidad y la coherencia me parece más, valga la redundancia, coherente. Me parece que hay una diferencia entre los miedos y el cuidado. Pueden estar relacionados, pero no necesariamente son lo mismo. ¿Y no es una manera de manejar el miedo, el cuidado? Creo que sí. Yo creo que capaz la base es el miedo y después está la inconsciencia, está el cuidado, pero siempre hay como, la inconsciencia es como no percibir el miedo y te mandás, plum. Generalmente Claro. nos pasa cuando somos más jóvenes. Ahora, cuando somos más grandes, somos más calmos, más cuidadosos, pero es cómo estamos administrando el miedo también. Y eso traigo a lo que me comentaste hoy, Juan, vos, si lo tenés más fresco, yo creo que está bueno para tocarlo. Sí, me parece que sí se condice, porque una de las cosas que le decía a Lea es que me gustaría en algún capítulo trabajar el tema de la velocidad en relación a todo, en relación a la toma de decisiones, a lo que uno pretende de algo. Y cómo, en este caso, casualmente el mismo video que te contaba hoy del diseñador este de Pentagram, es en el mismo video. Una de las cosas que decía es que uno tiene que apuntar a sí ser ambicioso, todo lo que quieras, pero no volverse loco en relación a la velocidad, ¿no? Entonces lo traía algo que vos decís 100%. siempre, Lea, de las empresas, el 80% de las empresas las lideran gente de 50 años, las exitosas, digamos, y qué sé yo. En relación a cuándo ocurren ciertas cuestiones, es como que a uno le cae la ficha con una cierta maduración, ¿no? Y esa maduración viene con años de consistencia mismo, con años de coherencia, pero
una de las cosas que decía es la ambición junto con la calma, ¿no? Entonces, a mí se me despertó esta pregunta que es, ¿cuánto en esa calma? O sea, ¿cuánto miedo hay en la calma y cuánto miedo hay en la velocidad, ¿no? En ir rápido. En el sentido de la calma habla un poco de ese cuidado, ¿no? Esa cosa, porque el cuidado no es que estás inmóvil, es que simplemente estás viendo qué onda, lo estás viendo de lejitos, ves si vas a accionar, no accionás. Ves si vas a accionar, no accionás. En cambio, la velocidad, la cosa que va un poquito más diligente, tiene como esta cosa más desenfrenada y también para mí se mezcla mucho con la ambición. La ambición te da esta cosa de, bueno, quiero esto, y luego quiero esto, y luego quiero esto, y saltás de una cosa a la otra. Entonces, me pareció una pregunta interesante para despertar, para trabajar en un capítulo. ¿En dónde entra el miedo en esas dos polaridades, viste? Y me parece que coincide mucho con lo que estamos hablando. Yo creo que lo podemos traer, vos, Facu, que viste nacer el marketing digital, estuviste adentro, y a mí me está pasando algo estos últimos días, que estoy medio manija, viste, como básicamente cuando tenés una empresa tenés que estar viendo tirando volantazos, pero ahora estoy sintiendo que hay que ser rápido. Estamos en un contexto en el cual, si no somos rápidos, te quedás afuera. Habla el que tiene una empresa de hace 15 años. Bueno, pero a lo que voy... A mí se me despertó esta pregunta porque vos tenés una empresa de 15 años. Entonces dije, qué mejor persona para hablar de tomarse con calma, bueno, en el sentido del largoplacismo, ¿no? El otro día fuimos a una consultora porque estamos reestructurando la empresa en un montón de cosas y hablamos con los dueños. Los dueños vinieron a hablar con nosotros y me fui pensando, esta gente va a desaparecer. ¿Por qué? Te fue bárbaro. No, porque nosotros, viste, ya estamos implementando un sistema con API para meter WhatsApp Business con ChatGPT y con middleware que es linkea todo. Entonces, es crear una empresa con una exposición humana, porque creo que es lo que va a diferenciar a las empresas, pero con un background eficiente utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siento que si hoy no sos rápido con eso, es muy... Si no te mueves rápido, la competencia se va a mover más rápido que vos, porque hoy tenemos la posibilidad de ser exponencialmente mucho más rápidos. Y entonces me agarró cierta ansiedad. No es miedo, porque lo estoy visualizando, pero sí como cierta ansiedad y decir, el objetivo de este año tiene que ser esto. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces hay que ser rápido, pero con calma, para no mandarte cagadas. Estos de la consultora nos decían que una empresa dura más de 10 años, de las empresas que arrancan, un 10% subsisten, ¿no? Después, 10 años duran un 1% y 15 años un 0,5%. Y viste, y nosotros nos quedamos como, bueno, venimos bien. Pero, ¿cómo? Yo ya no sé si es miedo. Yo no siento el miedo. Pero sí esto de que hay que ser rápido. No sé cómo lo están viviendo ustedes adentro de las empresas, Facu. Si se está sintiendo esa velocidad, que yo creo que en las empresas grandes pasa que una semana el mejor es ChatGPT, a la otra semana viene Cloud, la otra semana vino Gemini con no sé qué cosa. Es como todas las semanas algo nuevo. Sí, el mundo de la IA es medio así acelerado. Para mí, y esto, o sea, lo pienso en relación también a lo que traías vos, Chino, es muy importante hacerse preguntas. Yo insisto mucho con sobre todo en charlas que doy relacionadas a innovación, en frenar, hacerse la pregunta de ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo si lo que hacemos lo tenemos que hacer de esta manera? O sea, permitirse ese tiempo, ese espacio
para quizás responder sí y seguir de la misma manera y quizás responder no y encontrar una alternativa. ¿Por qué traigo esto? Porque para mí la velocidad por la velocidad en sí no tiene sentido, salvo que responda a un objetivo planteado. La única manera de saberlo es frenando, por lo menos un segundo. No hace falta quedarse eternamente en esa pregunta, en ese segundo y que se extienda en el tiempo. Pero sí me parece extremadamente relevante encontrar ese espacio para después ver cómo se sigue. Porque el hecho de ser rápido por solo ser rápido, no sé si siempre por lo menos te lleva a un buen puerto. O sea, no creo que sea una fórmula, una receta mágica que siguiéndola tenga resultados positivos. Depende de lo que te hayas planteado. Sí, porque también para que decanten las ideas, los proyectos, lo que fuera, necesitas tiempo de calma para poder analizarlo, procesarlo. De coordinación entre partes. Sí, sí. Y un poco lo que decía vos, Juan, a mí me hacía acordar a esto por un lado, o sea, a cuán importante es, nunca me acuerdo de quién era la frase, pero decía una como que en ese segundo entre la causa y el efecto está como la magia. O sea, como para por lo menos darte la posibilidad de frenar ese segundo, de respirar hondo un segundo para decidir qué hacer al respecto de lo que está pasando. Y cuando levantes eso, y lo que vos decías me hizo acordar a algo que de lo que me terminé dando cuenta en este último tiempo. Esto creo que con Lea lo he hablado, del tema de si uno puede conseguir todo lo que quiere. Y no sé si se lo comenté o no, pero generalmente lo que me pasa cuando me pongo a hablar de este tema con gente, la respuesta que recibo es no, uno no puede conseguir todo lo que quiere. Yo estoy convencido de que sí. O sea, yo estoy convencido de que todos podemos conseguir todo lo que queremos. Pero, desde mi punto de vista, con 2 asteriscos. El primero, no todo al mismo tiempo. O sea, no necesariamente todo lo que queremos lo vamos a poder tener al mismo tiempo. Y quizás no en el tiempo en el que lo queremos conseguir. Me encanta. A mí, yo no puedo concordar más con lo que estás diciendo. Yo estoy totalmente con vos en eso, pero agrego una tercera pata, que es que hay que considerar que lo que uno quiere va cambiando. Entonces, vos lo que querés a los 21 no es lo mismo que lo que querés a los 30, por ende, eso que uno quiere ya no sucedió, ponele, o que querían a los 20 ya no sucedió, y no quiere decir que no lo puedas tener. Quiere decir que cambiaste de opinión, que ya no lo querés más. Te pasa un montón eso. O sea, vos querés viajar a tal lado, y pasaron 2 años y no lo hiciste, y ya no tenés más ganas de viajar a tal lado, porque tal cosa, ¿viste? ¿Y cómo se entiende eso? ¿Desde qué ángulo se entiende, se analiza eso? ¿Desde el lado de no lo lograste? ¿O desde el lado de cambiaste cambiaste de opinión, cambiaste de deseo y eso ya no cuenta? ¿Entendés? Porque para mí es eso último. O sea, para mí es totalmente válido el cambiar lo que querés, por ende por ahí hay algo que en su momento querías que ya no, y en todo caso el objeto de deseo actual es otro. Claro. Entonces ese que no conseguiste quedó atrás y ya no es válido. Pero quizás es un todavía. O sea, no es claro. No lo conseguí hasta hoy, no lo voy a conseguir nunca. Sino es todavía no llegué a ese lugar, conseguí eso que quería. Y esto de lo que estamos hablando me mete como en otro gran tema que para mí es muy importante, que es
el otro gran tema, que es cuán importantes son las palabras que usamos para hablar de nosotros mismos, de lo que nos pasa, para hablar en líneas generales. Porque el plantear el yo no conseguí algo hasta ahora, entonces nunca lo voy a conseguir, es determinar en este mismo instante que vas a ser incapaz de poder alcanzar eso que querías. Pero decir un todavía no llegué y abre, o sea, te abre el espacio para que eso ocurra. Es como que te abre una puerta, tipo, deja abierta la posibilidad de que eso pase. Y eso me parece muy poderoso. Yo solo lo que voy a sumar a lo que decía Facu antes es que si vos conseguís todo lo que querés, es lo peor que te puede pasar en la vida. Ruido mate. Pero ahí está lo que, o sea, ahí entra lo que dijo Juan. Lo que vos querés va cambiando. Entonces, nunca vas a conseguir, nunca vas a tener todo lo que querés. Para mí, para todo lo que quisiste. Bueno, Nunca vas a tener todo lo que quisiste. Siempre necesitas algo. Todo lo que siempre quisiste. Yo creo que siempre necesitas querer algo que no tenés para que sea como un norte, pero eso es justamente es ir poniéndose nuevos objetivos, nuevos deseos, porque si no estás en un estado de quietud que a nosotros en lo particular en Barfood, de repente, que es nuestra crisis hoy como empresa, nuestro gran problema fue lograr nuestros objetivos, lograr nuestra visión, que en la teoría la visión tiene una fecha límite, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando logras esa visión? Hay que replantear la visión. Y tenés que replantear la visión ahora con casi 40 años. Y ya no es el sueño de un pibe de 16, 17 cuando soñaba hacer algo. Entonces va cambiando eso también. Pero entras en un limbo en el cual, che, ¿y ahora qué? Che, ya conseguí comprarme la casa que quería. Che, ya tengo, hice mi familia o lo que fuera. Tengo el auto que quería. Estoy bien con mi trabajo. ¿Y ahora qué? Arranco a jugar al tenis. No sé. Yo creo que hay que ponerse ambiciones un poco más grandes y realizables. Hasta un poco. De hecho, ayer lo hablaba con los chicos y flashamos con comprarnos un campo acá que da un arroyo para hacer evento. Y de repente todos nos empezamos a sentir bien. Fue como Santi dijo, siento algo en el cuerpo y es por acá, ¿viste? Es como, no tengo que decirlo, mi cuerpo está hablando, ¿me entendés? Y es tener esa aspiración utópica de algo que te hace, ¿viste? Como estar vivo. Obviamente depende de la personalidad de cada uno. No todos nos mueve lo mismo. Hay gente que está mucho más... También crecer es entender que no todos nos mueve lo mismo. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Facu, en esto que decís, que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Pero más importante aún es conocerse y entender qué cosas no podemos hacer. Porque si no, te deprimís. Bueno, hay algo que acabas de decir, Lea, que para mí es... yo cada vez lo tengo más presente, que es cuán importante es darte cuenta de que tu cuerpo te habla. O sea, esa sensación positiva que todos ustedes sintieron hablando de algo es información tan relevante como lo que pueden haber dicho después, como para no perder no perder esa percepción que todos tenemos, pero que yo siento que nos enseñaron a pasarle por arriba. Sí. Y por lo menos yo es algo con lo que estoy tratando de reconectar bastante más, o sea, con que es muy probable, sobre todo por cada cosa que voy leyendo, que muchas de las cosas que nos pasan, buenas o malas, las podamos anticipar y pasen antes por el cuerpo, pero como nos enseñaron a no darle bola, no aprendimos a identificarlas tanto como para que, por ejemplo, pase esto que acabas de decir. ¿No les pasa, trayendo un poco el tema
un poco el inicio de esto del tema de la velocidad. Em, y sumándome a lo que estás diciendo, Facu, yo en un periodo hace unos 8 años más o menos, 2017, 2018, sentía que tenía una sincronía con respecto a lo que deseaba súper efectiva. Era como si más o menos rápidamente se me dieran cosas que yo quería y como que estaba muy tranquilo mismo en relación a eso. Y hoy que me está costando mucho eso, por diferentes vicisitudes de tener hijos y estar corriendo hasta, no sé, presiones de laburo, lo que sea, no importa, me pasa que estoy queriendo volver a eso y me doy cuenta que esa sincronía, por lo menos en mí, tiene que ver con esto que vos decías de frenar, respirar un toque, preguntarte cosas. eh, y eso a mí se me daba natural, se me daba por el ritmo que tenía en ese momento, lo que sea. Y hoy al no tenerlo, veo el contraste y obviamente que lo valoro mucho más. Pero para mí tiene que ver con una especie de entendimiento de la propia velocidad de cómo uno procesa eso. O sea, yo proceso las cosas diferente a vos y diferente a vos. Tendré mis tiempos, tendré mis formas y tenés que saberlo a eso. Cómo uno se sincroniza con esas cosas que desea. Uno se sincroniza con ese estado en el que está. Eh, y yo sé que lo tuve, pero me pasa que hoy en día estoy como queriendo reconectar con ese deseo, con ese tipo de, insisto, velocidad y no lo y lo estoy como volviendo a aprender de alguna manera. Perdón, Lea. Bueno, pero ahí entra un poco también la aceptación, ¿no? Como decir, entender que hoy no somos lo que éramos en ese momento. A mí me pasa que hoy, anoche dormí Mm. 4 horas, creo. Y sí, no voy a tener la lucidez que tenía hace 8 años cuando de repente yo era mi vida, ¿me entendés? Claro, Eh, y aceptar eso también te lleva a sortearlo mucho más tranquilo. Y lo que decía, creo que lo decías vos, Facu, también, en algún momento puede volver. Ese deseo, o es poner objetivos, los dejas en stand-by y pueden venir más adelante. Sí, hay cosas que no pueden venir más adelante, lo que decíamos el otro día, Facu, de jugar un mundial de fútbol. Y sí, hay cosas que el Bueno, cuerpo ya no te va a permitir y cuestiones más no volverán. biológicas. Pero es a así. mí lo que dice el chino me pasa, o sea, me pasa mucho esto de preguntarme, así como en su momento me preguntaba por los miedos, sobre todo en base a la pregunta de Lea, es, che, ¿qué onda mi deseo? O sea, como, ¿en dónde lo tengo puesto ahora? Por otro lado, creo que comparto esa sensación de no saber en dónde está, o sea, de querer volver a sentir algo que en otro momento sentí. Yo te digo cómo estoy viendo lo que me pasa hoy en este momento de mi vida, que es la vida en líneas generales la veo como si fuera un jueguito, un videojuego. O sea, la siento realmente de esa manera y siento como que voy destrabando niveles. O sea, como que hay sí, o sea, realmente como que, uy, pasé de nivel porque ocurrió esto, no porque alguien haya dicho que eso tiene que pasar, sino porque, ah, mira, tipo, atravesé esta situación, entonces acabo de subir un nivel. Claro. Atravesé esta otra situación, entonces acabo de subir este otro nivel. Y, eh, y lo que hago es tratar de llevarme esa sensación de estar jugando un juego a todos lados, incluido el trabajo, para decir, che, esta situación con la que no estoy pudiendo manejar, ¿qué necesita? O sea, ¿qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué necesito para poder atravesarlo? Como para, pues, otra vez, tratar de la manera en la cual yo lo veo, que es, che, tipo, hoy en día estoy en esta situación. A mí, A medida que voy avanzando de niveles, cada vez va costando más, porque los primeros niveles generalmente son más Lógico. fáciles y los últimos son más difíciles, pero también lo voy a poder atravesar. La cuestión es que todavía no tengo algo que me lo va a permitir hacer. Entonces, a- ¿qué es eso que necesito? Y ponerme a jugar con la pregunta de, bueno, ¿qué es? ¿Dónde está? Como para después decir, ah, listo, lo encontré, puedo pasar de nivel, vamos a lo que sigue. me siento identificado con todo esto porque tengo una publicación de Instagram que nunca hice hace medio año
con las fotos seleccionadas, todo, pero me da tanta paja Instagram. Pero la bajada era, se está poniendo difícil el jueguito de la vida, ¿viste? Cuando hicimos el Claro. aniversario, Sí. hijo, me pasó el Vita, un amigo que tenemos en común con el chino, me dijo una vuelta, vos te diste vuelta el jueguito de la vida, ¿viste? Porque como pum, 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 hijo, listo, ya está. Pero yo lo veo más como esto de que va cada vez aumentando de... Como jugábamos cuando éramos pibes a los jueguitos, cada vez la dificultad se va haciendo más grande. Pero esta analogía, que es lo que decís vos, Facu, de buscar qué herramientas o dónde ver cómo pasar, como cuando jugábamos al Monkey Island, cómo resolver la batalla con... Bueno, eso mismo, pero a su vez al jueguito también lo podemos decir, uy, voy a cortar un poco. Capaz Pausa. mañana lo puedo pasar. Y ahí volvemos a la calma esta que decías vos, Facu, que es muy importante esa calma para tomar distancia y ver cómo podemos resolver ese episodio, ese pausita, ¿no? nivel. La pausita. Pausita y resume después, claro. Está bien. A mí me parece que yo lo entiendo no tanto como que aumenta la dificultad, sino aumenta la complejidad. Para mí aumenta la complejidad y depende de la persona y depende... Y a mí lo que me parece es que la complejidad uno le puede resultar difícil o le puede resultar fácil, según las habilidades que tenga, según, insisto, con la sincronía, porque para mí la sincronía hace que uno fluya o no, hace que uno tenga como trabas o no, que la señal llegue o no, digamos, y a mí me parece que ahí es donde está la dificultad o no. Si vos, qué sé yo, tenés problemas económicos, no estás pudiendo resolver eso, te estresa, y a su vez te cae qué sé yo, una recontra pálida familiar o lo que sea, y seguramente haya, un montón de complejidad, sí. Pero por ahí hay una persona que la tiene así con respecto a lo económico, sale, tiene herramientas a nivel psicológico y a nivel social, y se junta con amigos, con un familiar que llega, no sé qué, y por ahí esa misma situación que a vos te resulta súper pesada, la sondea, ¿cómo mierda se dice? Sortea. Estoy como que mi perro, están operando a mi perro hoy y La sonda. me cayó la palabra sonda. La sortea mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para mí es complejidad. Sí, es que después está la tolerancia a la presión de cada uno. Hay gente que esa mochila la lleva mucho más fácil y hay gente que no. Pero bueno, Facu tiene que soltar la oficina. Pasó lo que tenía que pasar, que era nos íbamos a quedar recontra cortos. Cuando dijo Facu 10:30, yo dije, no, vamos a quedar recorto. Pero yo sabía Pero que es lindo esto iba a dar. para traer otra ocasión a Yo Facu sabía. y seguir hablando, loco. Yo sabía que Facu va a volver a seguir, hablar. ¿no? A Facu le gusta hablar, ¿no? Y sobre todo estas cosas. Y sobre todo estas cosas. Así que yo creo que está bueno meterle una pausa a este episodio acá. Juan, no sé qué pensás, pero Me parece bárbaro. para dejar un poco para el próximo. ¿Cómo te sentiste, Facu? ¿Te gustó? Muy bien, muy bueno. Me encanta que existan estos espacios. O sea, son cosas que en su momento no creo haber visto, y formar parte de esto es genial. Ya está, estás adentro. Y esto nació Me encanta. un parte como esto que decís vos, Facu, de la calma. Esto nace con Juan desde un lado de meter en nuestra agenda 1 hora por semana a charlar de cosas random. Arrancó como un Google Meet. De repente el chino dijo, che, voy a grabar esto. Y de repente la manija y Riverside y micrófonos, auriculares. Estoy. Así que... Pero nace como eso, de la necesidad de frenar un poco y charlar con alguien random. Porque si bien con Juan lo conozco hace un montón, nos vimos 3 veces en la vida, porque vive en Barcelona. Pero bueno, nos une obviamente hablar de estas cosas que con la mayoría de la gente no podés hablar. O no tenés el espacio para hacerlo, ¿viste? Con la confianza. Sí. Entonces, Así que bueno, Facu, muchas gracias A ustedes, Bueno, muchas gracias, por Facu. invitarme. por ser parte de Miedos Podcast. Podcast. Bueno, Abrazo, chicos. Gracias. Chao, chao. Adiós.